sobre los mecanismos de adaptación en la insuficiencia cardíaca. Los mecanismos de adaptación son mecanismos que tienen por objetivo mantener la reserva cardíaca en la insuficiencia cardíaca. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la persona sufre una insuficiencia cardíaca, el corazón trata de funcionar de manera, trata de funcionar lo más cerca posible a lo normal. Para esto necesita mecanismos que lo ayuden a adaptarse y puedan realizar su función. Al referirse a reserva cardíaca, esto significa, o la reserva cardíaca es la capacidad de incrementar el volumen minuto, que es el gasto cardíaco, en función de la actividad de la persona. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando una persona se encuentra descansando o realizando actividades físicas, la necesidad de sangre la necesidad de sangre que requieren las diferentes células del cuerpo varía. Cuando una persona está descansando, la necesidad de sangre en los diferentes órganos del cuerpo es menor que cuando la persona está realizando una actividad física. Entonces, esta reserva cardíaca es la capacidad del corazón para incrementar esta necesidad de sangre o el flujo sanguíneo que le llega a las células en función de la actividad que va a realizar. Y justamente los mecanismos de adaptación ayudan a mantener esta reserva cardíaca cuando el corazón está o sufre de una insuficiencia cardíaca. Estos mecanismos de adaptación son el mecanismo de Frank-Starling, la activación del sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los factores natriuréticos, las sustancias vasoactivas, la hipertrofia y el remodelado del miocardio. Ahora explicando estos mecanismos de adaptación. El mecanismo de Frank-Starling básicamente nos dice que el volumen sistólico aumenta mediante el incremento del volumen de fin de diástole. El volumen sistólico es la sangre que expulsa el corazón hacia los vasos sanguíneos para que lleguen a las células. Y el volumen de fin de diástole es el volumen que recibe la sangre, pero al final de todo el tiempo de la diástole, porque es en ese tiempo donde más sangre recibe el corazón y donde más se llena los ventrículos. En un corazón normal, este mecanismo acopla los volúmenes minuto cardíaco, de manera que el volumen de sangre que está siendo expulsado del corazón está en equilibrio con el tiempo. Esto lo podemos ver en la frecuencia cardíaca. Tenemos una frecuencia cardíaca normal en el que la sangre está siendo eyectada del corazón en un determinado volumen y en un determinado tiempo, y esto es normal. Esto es lo que nos dice el mecanismo de Frank-Starling. Pero en una insuficiencia cardíaca, el mecanismo de Frank-Starling se activa y funciona también. De hecho, llega a funcionar, este mecanismo llega a activarse y funcionar después de minutos y horas del comienzo de la disfunción del miocardio. De manera que en la insuficiencia cardíaca, sobre todo en reposo, mantiene este volumen minuto. Pero este mecanismo deja de ser efectivo al llegar a un límite. Sobre todo cuando el llenado del ventrículo es excesivo y el estiramiento de los miocitos también son excesivos. Esto en la insuficiencia cardíaca a medida que va evolucionando. Esto entonces, el llenado del corazón, el ventrículo se está llenando excesivamente y los miocitos se están estirando también excesivamente. Esto empeora aún más la función cardíaca. Y esto nos explica en la curva, el mecanismo de Frank-Starling en la curva de Frank-Starling, donde podemos ver en este eje a la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, que es el que eyecta la sangre hacia el sistema sanguíneo para que pueda llegar a todos los órganos. Esta presión telediastólica es la presión o el volumen de fin de diástole. Y en este eje podemos ver el índice cardíaco, o sea, el gasto cardíaco en volumen minuto. En un corazón normal, como podemos ver en esta curva, a medida que aumenta la presión de fin de diástole, va aumentando, también aumenta el gasto cardíaco, o sea,
aumenta el volumen que está inyectando el corazón. Esto en un corazón normal, pero cuando ya la persona sufre una insuficiencia cardíaca, esto tiene una discoordinación. En una insuficiencia cardíaca congestiva que está siendo tratada con dioxina, se puede ver que a medida que aumenta el volumen del fin de diástole, no aumenta mucho el volumen minuto o el índice cardíaco como debería aumentar, pero bueno, está aumentando algo, pero no de manera normal. En una insuficiencia cardíaca congestiva que no está siendo tratada, esta relación es mucho peor. A medida que aumenta la presión o el volumen de fin de diástole, no aumenta casi nada el índice cardíaco. Esto nos indica que no está aumentando el volumen sistólico y no se está inyectando la suficiente sangre hacia los órganos, pero está aumentando la presión de la diástole. Esto es lo que pasa en una insuficiencia cardíaca. Esto nos dice entonces, aunque aumente la presión de fin de diástole, no aumenta o aumenta poco el volumen minuto. Y esto empeora aún más la situación del corazón. Y se desencadenan aún más mecanismos de adaptación, como el del sistema nervioso simpático. El objetivo de la activación de este mecanismo a través de las catecolaminas como la noradrenalina es aumentar la frecuencia cardíaca, la contractilidad del corazón y el tono vascular. ¿Por qué? Porque el corazón está detectando que no se está llegando suficiente sangre, porque se está detectando que el corazón no está mandando suficiente sangre a los diferentes órganos. Esto al principio o hasta cierto punto tiene una efectividad positiva, pero a medida que evoluciona la enfermedad llega a ser desventajoso y propicia aún más la fisiopatología de la enfermedad, porque puede llegar a disminuir el flujo sanguíneo hacia la piel, los músculos y órganos como el riñón. Puede promover las arritmias, ya que aumenta la frecuencia cardíaca, y al aumentar el tono vascular va a aumentar aún más la poscarga, por lo que el ventrículo izquierdo debe realizar más esfuerzo y sus paredes tienen más tensión para poder vencer a esta poscarga y inyectar la sangre. El sistema renina-angiotensina-aldosterona actúa de la siguiente manera. En una insuficiencia cardíaca, como podemos ver acá abajo en la flechita, ¿qué vamos a tener? Disminución del gasto cardíaco, como ya vimos en la ley de Franklin-Stanley, lo que va a causar disminución en el flujo sanguíneo renal y a su vez disminución de la velocidad de filtración glomerular. Esto es detectado por el riñón, ya que el riñón necesita un buen flujo sanguíneo y va a liberar a la hormona renina. Esta a su vez va a actuar sobre el hígado sobre el angiotensinógeno para producir la angiotensina 1. Esta angiotensina 1, al ir en la circulación sanguínea y llegar al pulmón, va a ser convertida en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Y esta angiotensina 2 a su vez va a estimular la liberación de la hormona aldosterona, que es liberada por la corteza suprarrenal, y la hormona antidiurética, que es liberada por la hipófisis en el cerebro, antidiurética o llamada también vasopresina. Y esto va a tener diferentes acciones, como ser la vasoconstricción generalizada, la cual va a producir la angiotensina 2, aumento de la reabsorción de sodio, que está regulada por la aldosterona, y la inhibición de excreción de agua, regulada por la hormona antidiurética. Entonces, al producirse estas acciones, vasoconstricción, aumento de la reabsorción de sodio e inhibición de la excreción de agua, ¿qué es lo que se va a querer conseguir? Se quiere conseguir aumentar el gasto cardíaco para aumentar el flujo sanguíneo renal, pero este mecanismo también puede llegar a ser perjudicial para el corazón porque va a existir mucho volumen durante la diástole. Entonces se activan otros mecanismos compensadores también, como ser los factores natriuréticos,
tenemos los dos factores natriuréticos auricular y factor natriurético cerebral. El factor natriurético auricular se libera en respuesta al mayor estiramiento y presión auricular, ya que este factor se encuentra en la aurícula. Este aumento de estiramiento y presión se va a deber a la excesiva cantidad de volumen sanguíneo que se está produciendo, ya sea por la vasoconstricción, el aumento de la reabsorción de sodio o la inhibición de excreción de agua. Entonces, este factor contrarresta estas acciones. ¿Y qué es lo que va a producir? Una natriuresis, la inhibición de la secreción de renina y aldosterona, y también la inhibición de la noradrenalina, y antagoniza los receptores de la angiotensina 2. El factor natriurético cerebral se denomina cerebral porque ha sido descubierto primeramente en el cerebro, pero se ha visto que se encuentra también en los ventrículos y se libera en respuesta al aumento de presión de llenado de los ventrículos y tiene los mismos efectos del factor natriurético auricular. Ahora, estos dos factores también son útiles ya sea para el diagnóstico o el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. En el diagnóstico nos ayuda ya que existen pruebas de laboratorio específicas que pueden medir la concentración sobre todo del factor natriurético cerebral, y se dice que la concentración de este se relaciona con la disfunción ventricular, de manera que a más concentración se encuentre en las pruebas de laboratorio, mayor es la disfunción ventricular. Y en cuanto al tratamiento, se ha visto el uso de factores natriuréticos cerebrales sintéticos, sobre todo en la insuficiencia cardíaca aguda descompensada. En cuanto a la endotelina, este se encuentra presente en todo el sistema circulatorio. Sobre todo es un vasoconstrictor potente e induce la proliferación de células del músculo liso vascular. Al ser un vasoconstrictor potente y encontrarse en todo el sistema circulatorio, puede causar una hipertensión pulmonar debido al aumento de la resistencia vascular en este órgano. Entonces, llega a ser perjudicial también y que puede agravar la insuficiencia cardíaca. Ahora, en cuanto a la hipertrofia y remodelado del miocardio. Este es uno de los mecanismos principales por el que el corazón se va a adaptar sobre todo al aumento de la poscarga. De manera que este funciona sobre todo produciendo cambios en los miocitos, que son las células cardíacas, y se va a producir cambios tanto en su estructura y en su función. En su estructura se pueden ver cambios como elongación y engrosamiento de estas células. Existen dos tipos básicos de hipertrofia: la hipertrofia concéntrica, como podemos ver acá, y la hipertrofia excéntrica, que son producidas justamente por estos cambios estructurales. Como podemos ver acá, el corazón mantiene una simetría normal en las que el engrosamiento de las células, acá hagamos de cuenta que este es el ventrículo y el espacio blanco es el espacio donde tiene que llenarse de sangre, y la imagen gris son los miocitos. Entonces, este es un ventrículo simétrico donde existe la cámara o el espacio para el llenado de la sangre está en equilibrio y está en equilibrio con el espesor de la pared. Pero en una hipertrofia, por ejemplo, concéntrica, aumenta el espesor de la pared, como podemos ver acá, de manera que el espacio para el llenado de la sangre disminuye. Y a nivel celular podemos ver que esto es provocado por un engrosamiento de los miocitos. Este tipo de hipertrofia concéntrica se produce sobre todo a un estímulo de sobrecarga de presión. Como podemos ver acá, esta es una hipertrofia concéntrica con las paredes ventriculares engrosadas, y se produce por una sobrecarga de presión, como por ejemplo en la hipertensión. Esto que produce puede predisponer a que el ventrículo sufra una isquemia.
y esto está presente sobre todo en una insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Por qué? Porque el corazón tiene muy poco espacio para el llenado ventricular. Ahora, el otro tipo de hipertrofia, que es la excéntrica. Acá podemos ver que se revierten los papeles. Existe una pared mucho más delgada y mucho más espacio para el llenado ventricular. Esto debido a que, si vemos a nivel celular, a que los miocitos, en vez de engrosarse, se alargan sobre todo. Y esto mismo podemos ver acá en el corazón, con la pared delgada y mucho más espacio ventricular para el llenado. Esto sobre todo se produce en una insuficiencia cardíaca sistólica, ya que el corazón tiene que hacer mucho más esfuerzo, más tensión para eliminar la sangre. Ahora, el estímulo para que se produzca esta hipertrofia es sobre todo la sobrecarga de volumen que se puede dar en enfermedad, por ejemplo, en una miocardiopatía dilatada. Entonces, se produce la hipertrofia concéntrica. Bueno, estos son los mecanismos de adaptación del corazón en una insuficiencia cardíaca, y posteriormente ya vamos a ver las manifestaciones clínicas que tienen mucho que ver también con estos mecanismos, con la fisiopatología y el diagnóstico y el tratamiento. Gracias.